Bueno, nos dicen que un fabricante requiere para sus prendas de vestir que la fibra de algodón tenga resistencia media a la tensión de 6.5 onzas y una desviación de un cuarto de onza. O sea que se supone que la media de la población es 6.5, que la desviación es un cuarto. Dice que hace un muestreo y en un lote de 16 fardos de algodón, o sea N, la muestra es 16, encuentra una media. Esta es la media de la muestra X barra 675. Nos piden con un nivel de significancia del 5%, que es lo que llamamos el alfa es 5%, utilizar un nivel de significancia del 5% para ver si existe evidencia de que este lote es de existencia mayor a la requerida. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces la hipótesis alternativa, en este caso, como no contiene el igual, esta afirmación quiere decir que hace parte de la alternativa. Esa es la forma más fácil de identificar. Entonces nos están diciendo que la media sea mayor a 6.75. La hipótesis nula es todo lo contrario, nos sirve que la media sea menor o igual a 6, y no es la media sea, vamos a plantearlo distinto. Que sea mayor, la media de nosotros es 6.5, que sea mayor a 6.5, sea mayor a la requerida, y la hipótesis entonces alternativa en nula va a ser lo contrario. De hecho es la que contiene el igual. Usualmente esto no se tiene que poner, inclusive podríamos decir que la media sea 6.5 y que la hipótesis alternativa es que sea mayor a 6.5. Entonces, para resolver este problema, recuerden, tenemos que pensar en dónde aceptamos cada una de las hipótesis. Entonces, si este es mi distribución normal, yo voy a tener un 95%, miren, porque me están diciendo que el alfa es 5%, de región de aceptación de la hipótesis nula, y es que no cambia para nada la media, y la hipótesis alternativa un 5% que sí. Entonces aquí cae, miren, esta es la región de aceptación, y esto tiene que ser 0.05, es una prueba de una cola mayor a este z que encontremos aquí, que tenga esa área. Ese z es igual, si usamos una tabla de zetas, para z 95%, con un área de 95% es 1.645. De hecho, en la tabla no existe tal valor, las tablas vienen 1.64 y 1.65, pero yo, digamos, por promediando o extrapolando ese valor, llego a que es 1.645. Recuerden que para 1.64 y 1.65 yo tengo mi tabla esto es 94.95 y este es .95, sí, 0.5. Este se pasa un poquito y este es un poquito inferior. Lo que hacemos es, miren, extrapolar. Es muy fácil calcular la diferencia entre este y este, la diferencia entre este y este, eso nos da la pendiente de la extrapolación. Pero para no enredarnos tanto con ese procedimiento, podríamos inclusive utilizar este valor o este, porque la diferencia es mínima, o darnos cuenta que, miren, cuando este varía solamente, miren, de 64 a 65, o sea, un 0.01, este está variando, miren, lo único que le falta es este 0.05 para hacer esto, o sea que en realidad lo único que teníamos que hacer es sumar este y sacarle el promedio, y sumar este y sacarle el promedio. Sumar este y sacarle el promedio es 0.645, por eso pues entonces ese valor de z, pero quienes quieran lo pueden hacer con 1.64 o con 1.65, es igualmente válido en términos de lo que seguro va a pasar, a no ser que lo que nos dé sea muy cercano, pero en ese caso igual tendríamos que, esa prueba es muy peligroso afirmar algo, porque si nos da un z muy cercano a este, podríamos cometer un error al afirmar algo. Vamos a ver entonces el z, o el estadístico de prueba aquí, que es z, para esta muestra en particular.
Recuerden que z, la fórmula de z nos dice que z es igual a la media de la muestra menos la media poblacional dividido la desviación entre la raíz de cuadrada del número de elementos que tomamos como muestra. Si sustituimos en esta fórmula la media es 6,75 menos, aquí la media es 6,5 dividido la desviación que es un cuarto. Recuerden que un cuarto es lo mismo también que 0.25. Voy a ponerlo aquí, esto es 0.25 también, entre la raíz de n, pero n es 16. De hecho va a ser 4, y un cuarto entre 4 es un 16avo, y aquí podemos obtener un cuarto y un cuarto. Eso nos va a dar más o menos un cuarto, pero vamos a hacerlo en la calculadora. Vale, esto lo podemos hacer 6,75 menos 6,5 es punto, vamos a hacerlo sin calculadora, se puede calcular. Esto es 0.25. Y aquí tenemos sobre 0.25 dividido raíz de 16. Miren, esto se puede cancelar, porque esto es lo mismo, dividir por raíz de 16 es lo mismo que multiplicar, pues puedo pasar el raíz de 16 a multiplicar aquí, eso nos va a dar un número muy grande. De hecho, nos va a dar 4. Es una evidencia demasiado grande, pero voy a verificarlo en la calculadora. Entonces, 0.25 dividido 0.25 dividido raíz de 16. Eso nos da, efectivamente nos da que z es 4. Entonces z igual 4 es una cosa por acá, miren, muy lejana, que nos da el z igual a 4. Como el valor nos da en esta región blanca, que es la región de rechazo de la hipótesis nula, vamos a decir que vamos a aceptar la hipótesis alternativa. En este caso vamos a decir que con una confianza, con un intervalo de confianza del 95%, podemos decir que el promedio de ese algodón es mayor a lo que se requiere. Recuerden que lo que se requiere es 6.5, entonces esa es la conclusión. Aceptamos la hipótesis alternativa. Entonces rápidamente vamos a repasar qué hicimos acá. Entonces lo primero que establecimos es que en esta campana, con esta área, que equivale al 95%, es la región de aceptación de mi hipótesis nula, que me dice que la media es de 6.5. La hipótesis alternativa, que fue la que encontramos, recuerden, como es la que no tenía igual, nos está diciendo que si existe evidencia de que en este lote la resistencia es mayor a la requerida. La resistencia requerida, recuerden, es 6,5. Entonces, esta es la hipótesis alternativa. La nula se forma haciendo, siempre se acostumbra a poner el menor igual, simplemente para que entendamos que va hacia la izquierda el estadístico de prueba. Pero simplemente por eso, en realidad es que la media es 6,5 y que la hipótesis alternativa es mayor a 6,5. Entonces, si yo obtengo que la media es mayor que 6,5, es analizando con los zetas, el z para ese intervalo de confianza, que es 1,645, dijimos que lo hicimos mediante interpolación, y con el z que se genera para esa muestra en particular. El z que se genera para esa muestra en particular, miren, si nos habían dicho que la media era 6,5, miren aquí, la media de la población, entonces simplemente sustituimos x barra por 6,75 menos 6,5 era 0.25. La desviación era un cuarto, que era 0.25 dividido la raíz cuadrada de la muestra, que es 16. Entonces en este caso tenemos 0.25 entre raíz de 16, que eso es 4. Nos va a quedar 0.25 dividido 0.25 entre 4, eso, ese cociente da 4. O sea que la z para esta muestra en particular es 4, que supera ampliamente de hecho a esta z de 1.645. O sea que cae en la región de aceptación, pero de la hipótesis alternativa, no de la hipótesis nula. O sea que podemos decir con una confianza, con un intervalo de confianza del 95%, que esta muestra o ese lote evidencia, obviamente, que
media va a estar muy por encima de la tensión requerida, que es de 6.5. De hecho, miren que en esa muestra es 6.75. O sea que si tomamos más, recuerden que de ese lote solo tomamos 16 elementos. O sea, ese lote es mucho más grande. O sea, si tomamos más elementos, podemos decir con una confianza, recuerden, del 95%, que van a superar siempre, o en promedio, perdón, van a superar a la media la tensión que se estableció para la población, que es de 6.5.